La siguiente mesa con la que vamos a empezar de inmediato, entonces, pues si nos ayudan a mantenerse en su lugar, hablará sobre la reconfiguración de la integración de los mercados globales y su impacto en México. Esta mesa va a ser moderada por Beatriz Leisegui, quien es socia en SAI, Derecho y Economía. Muchas gracias, Beatriz, y a los ponentes. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, pues buenos días, me da un gusto enorme estar aquí en el ITAM, pues lo siento siempre muy cerca porque fui maestra y investigadora de esta institución en diferentes etapas y pues a pesar de no haber estudiado aquí, la siento como mi alma mater, de verdad. Gracias Alejandro, gracias Arturo y gracias a la Asociación de Exalumnos por esta oportunidad de moderar esta mesa sobre la reconfiguración de los mercados globales y el impacto que esto tiene para México. Tenemos aquí un panel de lujo, me da un gusto enorme estar compartiendo con Jesús, Ana María y Luis, quienes pues conozco desde hace tiempo y he seguido su trayectoria y admiro tanto. Hemos cambiado un poco el formato de esta mesa porque desafortunadamente Jesús tiene que una reunión que estar en el centro y entonces pues vamos a empezar con Jesús, dedicarnos a ver sus temas y después ya retomaremos la mesa con Ana María y con Luis de la Calle. Entonces, pues en primer lugar quisiera presentar a Jesús Seade. Él fue el director del departamento el director fundador del Departamento de Economía del Colegio de México. Estuvo como investigador en el Banco de México, fue embajador de México ante el GATT en épocas muy importantes cuando se negoció la ronda de Uruguay que derivó en la creación de la Organización Mundial de Comercio. Estuvo por el Fondo Monetario Internacional y más recientemente fue vicepresidente de la Universidad de China en Hong Kong y participó en un momento fundamental como representante del presidente electo en ese momento, López Obrador, en la negociación del TEMEC en la fase final. Yo diría que Jesús fue crucial, gracias a él, yo lo veo así, se pudo hacer un puente entre la administración del presidente López Obrador y la administración de Peña Nieto para lograr conciliar las diferencias en esa última etapa, atender los temas que le preocupaban al presidente López Obrador y poder con ello concluir esa negociación tan importante para nuestro país. Actualmente es embajador de México en China. Pues en este momento le voy a pedir a Tus que nos comentes sobre, dada la perspectiva que hemos estado oyendo esta mañana sobre la complejidad que enfrenta la economía global en general, él nos va a comentar sobre la situación de la economía china y cómo eso, qué significa para el mundo y en especial para México, la relación México-China. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. ¿No? Hola, hola. Ahora sí. Muchas gracias, Beatriz. Es un gran gusto, colegas aquí. Gracias al ITAM, Arturo Fernández, Alejandro Fernández por la invitación. Y les pido una gran disculpa por el hecho de que me tengo que ir más o menos, bueno, bastante pronto, así que iré muy al grano. Antes que nada, lo más importante, feliz Día de Reyes a todos.
Espero que los reyes les hayan traído y les sigan trayendo todo lo que ustedes quieren para la economía mexicana en el año en curso. Bueno, no voy a abundar mucho sobre el tema de las perspectivas económicas, el entorno. Todos vemos venir un crecimiento en Estados Unidos, bueno, fue muy pobre en 2022 y va a caer más al borde de la recesión en 2023. Europa se defendió un poco mejor, aunque también cayendo en 2022, y caerá peor, virtualmente a cero, en 2023. Pues para México es importantísimo decir, bueno, ¿y yo qué hago, no? ¿Dónde voy a encontrar el crecimiento? Y yo voy a enfocarme principalmente en la dimensión transpacífica, en China. Es imperativo encontrar crecimiento y bueno, las buenas noticias es que en este periodo en que viene para abajo, al borde de la recesión, las otras dos grandes regiones económicas del mundo que ya mencioné, China va a estar por debajo de donde están acostumbrados a crecer, pero van a crecer en forma muy saludable. En unos momentos paso a ver algunos números. Antes de entrar a los números, aclaro que por supuesto existen riesgos. China, como ustedes saben, hace unos días anunció una salida súbita y total de las políticas durísimas de combate al COVID y entonces de pronto es la tierra de la libertad para moverse, para producir, para viajar, para entrar, para salir, lo cual debe ser un estímulo al crecimiento. Entonces, si ya había expectativas buenas de crecimiento, esto debe mejorarlas, pero con mucho riesgo. Hay muchos intangibles, muchas cosas que no sabemos cómo van a desarrollarse con la salida del COVID. Están teniendo pero millones de contagios y demás. Esto va a causar costos, por supuesto, aparte de los costos más importantes que son humanos. China lleva ya varios años arrastrando una crisis del sector inmobiliario, la cual no sabemos si con todos estos desbalances que se están dando, va a ser un periodo de muchas sorpresas para todos. Podría agravarse esta crisis del sector inmobiliario y afectar al sector financiero doméstico. En paralelo a todo esto, está en curso ahora algo que no he visto mucho reflejado en prensa, pero es muy importante. Está en curso un ajuste fiscal importante, eliminando subsidios. No hay cifras, no se anuncian objetivos, pero sí eliminación de subsidios en sectores y regiones a diestra y siniestra, porque les ha costado muy caro. El COVID les ha costado muy caro y ahora que salen del COVID les va a costar más. Por los contagios gigantescos que están teniendo. Entonces, con todo esto, está en marcha un ajuste fiscal que será sin duda bueno para el mediano y largo plazo, pero no estamos muy claros qué tanto le pega al crecimiento de China en el más corto plazo, que para nosotros siempre es muy importante, ¿verdad? Con todo lo que acabo de decir, no obstante ello, se prevé, como dije, un crecimiento muy fuerte. Les recuerdo que China, estamos acostumbrados a pensar que es el país del rey Midas para cosas de crecimiento, ¿verdad? No voy a hablar de los años 90 en que crecían al 14%, pero simplemente los últimos 10 años, desde la gran crisis financiera, pues han tenido sus años, su crecimiento desde entonces ha sido constantemente entre 9 y 10% anual los primeros 4 o 5 años, del 2012 al 15, 7, 8%, después cayó a 6, 7%, 2019 6%, y en 2020 cayeron como todos, pero cayeron no a negativos. Ellos tuvieron crecimiento que para otros sería muy saludable del 2.25% en el 2020. Entonces, esto es 2020. Entonces, ¿qué viene después de 2020? Es lo que yo quiero ver con ustedes. Se borró. Ahí decía láminas de Jesús, pero ya no. ¿Qué hacemos? No sé, ¿alguien sabe?
Eso. Hola. No, no funciona. No funciona. A ver, ¿tú lo sabes? Ahí está, ahí está. Esa es la primera, creo. Entonces, primero simplemente ver el crecimiento. Esto es la última palabra del Fondo Monetario en la corrección de octubre, si no me equivoco, del World Economic Outlook del Fondo Monetario. Nos recuerda que el crecimiento en 2021 fue un muy saludable 8% en China y bastante bueno, recuperándose de lo que había habido en Estados Unidos y en la zona euro. México también fue un año de recuperación. Después, el 2022, todavía no se cierran las cifras, China al 3 y pico por ciento, cuando que Estados Unidos cayó ya muy fuerte, ¿no? El año que acaba de terminar. Y Europa cayó, aunque no tanto. Para el año que comienza, para 2023, China va a crecer aún más fuerte, en tanto que Estados Unidos y Europa caen más profundo, como ya dijimos. Y todos estos son previsiones, proyecciones del Fondo Monetario previos a la apertura que mencionaba yo, que acaba de darse. Entonces, con la apertura es de esperarse que probablemente haya movimientos un poco caóticos en el corto plazo, podría ser, pero un crecimiento aún más vigoroso. Ahora, el crecimiento económico porcentual a mí nunca me ha gustado mucho como indicador de lo que le interesa a otros países. El que un país crezca al X% es relevante para ellos, es lo que determina hacia dónde van. Pero para nosotros lo importante es de qué tamaño es la pastura de PIB que China le ofrece al mundo y que Estados Unidos le ofrece al mundo y que Perú y que cualquiera. ¿De qué tamaño es la pastura? Es decir, en dólares. ¿Cuál es el crecimiento en dólares de la economía? A mí me parece muy interesante pensar en esos términos. Si vemos la siguiente lámina, ven el 2021, el crecimiento en miles de millones de dólares de China en el 2021 fue de casi 1,200 miles de millones de dólares, o sea, 1.2 trillones. El de Estados Unidos un poco menos, pero también muy fuerte, porque tuvo buen crecimiento y porque es una economía más grande. Y la zona del euro y, en fin, México, ahí van bien. Proyecciones. El 2022, China se despega. El crecimiento chino en pesos y centavos, que es lo que le ofrece mercado a nuestros productores, es lo que le ofrece opciones de crecimiento al resto del mundo haciendo negocios con China. A nadie le interesa que un país chiquito crezca al 12%. No representa gran cosa. China sí representa gran cosa. Para el 2023 tenemos un proyectado de crecimiento chino en dólares, es decir, aumento económico, la variable que yo prefiero manejar, de 750 contra 100 en Estados Unidos. O sea, es ahí donde hay que buscar, o una parte muy importante donde hay que buscar asociaciones, crecimiento, por lado de exportaciones, inversión, lo que sea. La zona euro, un poco más que la mitad de Estados Unidos, 64%. Es decir, un magneto enorme el que ofrece China en términos de pesos y centavos. Para el 2024, pues prácticamente lo mismo. Estados Unidos se recupera un poco, Europa también, pero muy por debajo de China. Podemos verlo en una gráfica y bueno, China tiene un plató, un nivel relativamente constante y no trabajé esa curva, el crecimiento. Todo el mundo dice, China ya no crece como crecía. Bueno, yo creo que para nosotros crece más, porque el 6% y el 5% de una gran economía representa más que el 14% de lo que era hace 25, 30 años. Entonces, el crecimiento es muy atractivo y muy importante.
Entonces, ¿cómo montarse a ese crecimiento de China? ¿Cómo relacionarse? Y no quiero tomar mucho tiempo. Tengo que terminar en unos cuantos minutos. Entonces, quiero decir unas cuantas palabras sobre los lados de inversión. Queremos, por supuesto, exportar más a China. Nuestro comercio con China es muy poco satisfactorio, ha crecido mucho. El 2021 por primera vez cruzó la barrera de los 100,000 millones de dólares, pero el 90% de eso era importaciones chinas a México, exportaciones chinas a México. El déficit comercial es aproximadamente de 1 a 10, 1 a 9. Entonces, sí queremos exportar más, se está trabajando en eso, pero yo estoy convencido y yo argumento que el énfasis principal debe colocarse por el lado de la inversión, el ODI, como ellos le llaman, la inversión extranjera china, y también el nearshoring, que yo comparto con Alejandro en la sesión anterior, Alejandro Werner, su concepto de que no es algo que ofrezca tantísimo como se quiere creer. En primer lugar, esto del divorcio de las regiones económicas, divorcio de Estados Unidos y China, ninguna región, las dos que mencioné o cualquier otra, ninguna región mayor está cerca ni de lejos de ser autosuficiente. Cada región importante tiene un nivel de importaciones superior al 25% de recursos importantes que no tiene domésticamente o de manufacturas importantes que tiene que importar. Entonces, divorciarse no es tan fácil. Por otra parte, esto que también se habla tanto de nearshoring, que es el encontrar empresas estadounidenses o europeas o incluso chinas que se quieran ir de China porque la pelea con Estados Unidos les hace las cosas menos atractivas y demás. Irse de China, ya sean chinos, europeos o estadounidenses, en general, no va a suceder, no está sucediendo y no va a suceder. La medida de, entre comillas, nearshoring que está dándose es diversificación. Y lo que va a darse más, y tenemos que pensarlo así, es diversificación. Que productores que han establecido producción importante en China, ahora están encontrando razones, incluyendo de política internacional y de conflictos y demás, que les dicen que poner todos los huevos o muchos huevos en una canasta no es lo mejor. Entonces, quieren y lógicamente deben querer diversificación de sus cadenas productivas. Y eso es lo que debemos entender. Ahora, ¿cómo hacer para atraer esa diversificación, en la cual estamos trabajando muchísimo en Beijing? Con mucho gusto converso después con ustedes. ¿Y cómo hacer para atraer más inversión extranjera directa, China propiamente, que también ha sido un tema prioritario para nosotros? Pero no estoy satisfecho con lo que se ha logrado. O sea, es un espejismo eso que tanto se dice, que el crecimiento de las inversiones chinas en México es espectacular. Es espectacular como por ciento del año anterior, pero en realidad son niveles que siguen siendo muy bajos. China no está, su presencia en México no es tan importante como la es en muchos países, incluyendo de nuestro continente, al norte y al sur. ¿Cómo hacer para atraer más? Yo sostengo, y aquí creo que es el último concepto que quiero meter porque ya me debería estar yendo, yo sostengo que el inversionista chino, parecido a cualquier inversionista de cualquier otro lado, estadounidense, canadiense, finlandés o peruano, bueno, no les gustan los riesgos innecesarios, ¿verdad? Hay aversión al riesgo siempre. Pero el inversionista chino tiene una más acendrada aversión al riesgo. ¿Por qué? Pues es algo que lo tienen muy, muy metido. Ellos no dejan de hablar a una hora que son 70, 80 años después de que, 80 ya, de que se liberaron de
de lo que ellos llaman el siglo horrible, desde la guerra del opio. Los chinos están muy ciscados, muy miedosos de qué les puede venir del exterior. Entonces los chinos, si bien en China el sistema legal es variable, en muchos sentidos es muy fuerte, es muy sólido, puede haber críticas y no voy a entrar en eso, pero en su actuar en el exterior, los chinos son unos muy convencidos creyentes en el concepto que en inglés llaman law and order, el tener un buen medio legal. Y eso es lo que hace que China muy desproporcionadamente invierta para consumo o para inversión o para exportación, mucho más en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa y en otros, que en los países en desarrollo. En los países en desarrollo invierten en recursos, porque quieren recursos, quieren sus minerales y demás. Pero es porque ellos, si bien Estados Unidos no es su mejor amigo, tienen la percepción de que es un país con un Estado de Derecho muy firme, muy claro, que les va a responder. Con México, pues entro en pláticas con inversionistas, con académicos, con gobierno, y más frecuentemente de lo que yo quisiera, viene el recuerdo del penoso episodio del tren rápido. Entonces, para México es vital ofrecer una infraestructura legal que les dé mayor seguridad. ¿Cuál es esa infraestructura legal? Bueno, yo creo que son dos cosas. Una es el Telecán, ahora Temec. El Telecán, ahora Temec, siempre fue un instrumento poderosísimo para atraer inversión, porque pueden invertir, pueden exportar libre impuesto a Estados Unidos. Pero supongo que ustedes o muchos de ustedes tendrán claro que en el Telecán nunca se contó con un mecanismo de solución de controversias. Se negoció a principios de los 90, como Luis sabe perfectamente, se negoció, está muy bonito el capítulo, muy similar a lo que negociamos en la creación de la OMC, pero nunca entró en vigor, porque Estados Unidos no quería, no voy a entrar en detalles de en qué no se pusieron de acuerdo, pero no entró en vigor, y entró en vigor el tratado, y durante 25 años no hubo ese capítulo en vigor. Solamente durante el periodo de una representante comercial, Charlene Barshevsky, una excelente persona, ella era como que más multilateral en su mentalidad, más dada a relacionarse con reglas de derecho. Entonces ella dijo, bueno, si tengo obligaciones ante México y Canadá, y si ellos tienen obligaciones ante mí, pues ¿por qué no tener paneles? Entonces, en una forma ad hoc, se logró tener 3 paneles alrededor del año 2000, poco antes y poco después. 3 paneles, 2 de ellos entre Estados Unidos y Canadá, y 1 entre México y Estados Unidos, en transporte terrestre, y lo ganamos, y fue muy importante. Pero durante el resto de la historia de 25 años, nunca tuvimos protección legal para proteger nuestro atún, nuestro azúcar, nuestro aguacate, nuestro acero y aluminio, hace ya más poco tiempo, tantos sectores en los cuales se resolvían, pues, yendo a negociar, a pedir, a decir, oye, no me hagas eso. Bueno, cuando tuve el honor de representar al presidente electo en el cierre de las negociaciones que estaban teniendo lugar con Peña Nieto, me quedó clarísimo que la prioridad número 1 de los negociadores era lograr un sistema de solución de controversias, más o menos el que ya estaba negociado del Telecán, pero que entrara en vigor. Y yo los acompañé al 200%, eso es importante. Entonces, era la posición de México, pero no logramos que entrara en vigor. Se cerró el tratado aquel, el 29 de noviembre de 2018, sin que pudiera entrar el tratado el capítulo de solución de diferencias. Estados Unidos exigía, solo te acepto que entre en vigor si un perdedor de un panel puede vetar un panel porque estuvo mal llevado. Puede ser, si pierdes, dices que estuvo mal llevado, no se vale. Entonces nos quedamos sin nada. Y fue solo gracias a los demócratas después que exigían medidas efectivas para disciplinar a México en materia laboral que acabamos logrando
que el tratado negociado desde hacía 25 años o 30 años ya, con cambios que le hicimos al final, mejoras que le hicimos, entrará en vigor. Entonces, México tiene un sistema de solución de controversias bajo el TEMEC único. Aquí en la prensa se habla de que el panel de automotriz y el posible panel o las consultas en energéticos y consultas en otros temas, como si fuera muy normal. Bueno, todo eso no es nada normal. 3 paneles en 25 años. Y ahora, bajo el TEMEC, llevamos, si no me equivoco, 9 juegos de consultas activas, incluyendo el de automotriz que ganamos, importantísimo para México. Entonces, ese es un factor muy importante para un inversionista extranjero que venga a México, chino o argentino o francés. Ese es un elemento importante de la infraestructura legal que necesitamos para atraer más a China. El otro, que me parece más destinado a China específicamente, es que, bueno, México tiene, así como tiene acuerdos de libre comercio con muchos países, tenemos acuerdos de protección a la inversión con muchos países. Uno de ellos con China, que tiene más de 20 años de edad y que es muy flojo. Son expresiones de amor entre los dos países, de buenos deseos. Entonces, desde hace varios años se inició la renegociación, la negociación de un APRI, Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de la Inversión, entre China y México. Y por alguna razón, lo puedo decir porque ya no es el régimen que está en funciones en este momento en el gobierno, sino que estaba hasta hace unos meses. Por alguna razón México no quería solución de diferencias, que China está pidiendo a gritos. Venía yo comentando con el rector, mi buen querido amigo y brillante economista Arturo Fernández. Él me decía, ¿sabes lo que le hicieron los chinos a Bimbo? Algún problema importante, el cierre de una planta. Pues necesitamos un tratado de libre comercio, un tratado de protección a la inversión que nos proteja de esas cosas. Pero más importante que eso, o igual, que proteja a la inversión china en México para que sepan que si vienen no les va a pasar como con el tren rápido. Entonces yo siento, en términos de qué hacer, y ya con esto cierro, ¿qué hacer para atraer más inversión china a México? Bueno, echarle más ganas, por supuesto, pero específico, ¿qué hacer? Bueno, una es esa negociación del APRI es muy importante. Necesitamos un acuerdo de inversión que nos proteja mutuamente en el terreno de solución de diferencias de inversión, lo cual es del interés de México más que de China, pero China lo quiere y México lo debe querer. Y la otra cosa que hay que hacer, aquí estoy con muchos empresarios o economistas que trabajan con empresarios, a mí me resulta un poco sorprendente que la atención enorme que el gobierno de México le da a China, o significativa, atención significativa que le da el gobierno a China, y que ustedes, los especialistas, le dan a China, lo consideran importante, pero el empresariado como que mucho menos. China tiene una feria de inversiones espectacular, el CIIE en Shanghái. Es una feria gigantesca, no para mostrar lo que sus productores pueden exportar, como son las ferias normales. Este es para que los extranjeros muestren lo que pueden venderle a China. Bueno, pues en los 2 años que me ha tocado estar ahí, no ha habido una sola empresa manufacturera presente. Ha habido empresas agrícolas y una artesanal, joyería. Y tampoco muchas. O sea, este año no hubo un stand. Ahí conseguimos dónde exponer a una empresa que se quería anunciar. Tenemos que despertar la conciencia de que el 40% del crecimiento mundial de los próximos años va a venir de China. Tenemos que montarnos en eso. Por supuesto, nuestro primer socio comercial es Estados Unidos y no vamos a hacer nada que perturbe esa relación, pero debemos rehusar, como lo hacemos y lo hemos hecho toda la vida y seguiremos haciéndolo, el tener que escoger bandos. Somos amigos de Estados Unidos íntimo, somos amigos de China, y encontrar formas de atraer esa inversión. Me tengo que detener. Sí, pues te queríamos hacer 2 preguntas, si es posible. Rápido.
Gracias. Aprovechando que estás, antes de que te vayas, yo quisiera preguntarte con relación al tema de solución de controversias que es tan fundamental y que ciertamente, como comentas, hubo un mejoramiento vital en el TEMEC con relación al Telecán, en el sentido de que ya no puede un país bloquear la constitución de un panel para que pueda conocer una controversia, y ya se establece un mecanismo para desatorar eso y poder proceder con el panel. Y esto, en fin, para la integración de los países, el contar con resolver sus diferencias a través de mecanismos de reglas y no de poder es fundamental. Y yo quisiera, en el contexto de las controversias, el tema de energía, la controversia que Estados Unidos y Canadá presentó contra México, pues ha captado la atención principal por la relevancia que tiene la integración de los mercados energéticos, el cumplimiento en especial de los compromisos de México en materia energética bajo el TEMEC. Y yo quisiera, si nos puedes comentar cómo ves esa controversia, si son legítimas las reclamaciones que Estados Unidos y Canadá están haciendo contra México. O sea que no me quieres nada, ¿no? O sea, bueno, no voy a entrar a evaluar porque sería totalmente impropio. Solo quiero decir que en lo mucho que se dijo hace un par de meses, cuando estaba la prensa llena de esto, yo encontré muchas afirmaciones que no se sostienen. Desde luego existen obligaciones en el sector, por supuesto que existen obligaciones. Tenemos ahí bueno, todo un tratado y una cláusula en el penúltimo capítulo que la gente no ha acabado de... Yo no he visto ninguna referencia en prensa, en la cláusula de equidad, el penúltimo capítulo que dice que México le dará a Estados Unidos lo que le da a Canadá bajo el TPP, básicamente. Pero lo dice en términos generales, o sea, no es lo mismo que el tener una especificación como en el TPP, línea por línea de las obligaciones. Entonces, sin duda existen obligaciones, pero tampoco estoy convencido de que las obligaciones sean exactamente las obligaciones horizontales de todo el tratado, como mucho se manejó. Yo creo que es algo complicado, que creo que hay altas posibilidades de que se pueda resolver en diálogo y esperemos que para allá vaya. Y si no va para allá y acaba en panel, yo creo que habrá que verlo, porque sí puede haber problemas en una cosa, pero también evaluaciones objetivas que muestren que sí hay margen para otras cosas, ¿no? Y sí, perdón, adelante. Gracias. Gracias. Y esta era una pregunta, de hecho, está en un panel contigo. Esta era una de las preguntas que creo que, y tu respuesta nos ayudaría a entender qué impacto tiene el artículo dentro del TEMEC donde establece que Estados Unidos y Canadá, si una de las partes decide entrar en un acuerdo comercial con China, porque creo que hablan de China, específicamente, ¿qué impacto tiene ese artículo en la eventualidad de que México quisiera negociar un acuerdo? Porque las presiones de Estados Unidos me imagino que van a ser muy fuertes ante esa eventualidad. ¿Qué impacto tiene ese artículo? Si el artículo habla no de China, sino de una economía que no se dé mercado. Y en ningún lado se define, cómo se ponen de acuerdo. Entonces, cada gobierno toma su propia decisión. Entonces, Estados Unidos considerará quién es de mercado y quién no es de mercado. Lo más importante que debo decir es que el Telecán siempre tuvo, y el TEMEC sigue teniendo la misma cláusula que le permite a un país salirse cuando quiera con 6 meses de aviso. Y dice que si alguien empieza a negociar con China, vamos a decir, con 6 meses de aviso el otro se puede salir. Entonces es casi redundante, pero no exactamente redundante, porque para salirse del TEMEC, del Telecán, bajo la cláusula tradicional que siempre existió, hay debate jurídico sobre si es una decisión que puede tomar el Ejecutivo o si es algo que tiene que aprobar
el legislativo, que es el patrón en materia comercial. Mientras que si la salida es simplemente no firmar tu voluntad de continuar, que sería lo que está ahí, entonces se facilita la salida. Yo creo que a la hora de la verdad es un tema muy político que habrá que discutir, habrá que negociar, habrá que decir esto no es razonable, es algo muy cuesta arriba que se forzó su aprobación en tiempos del presidente anterior en Estados Unidos, pero yo creo que posiblemente habría margen para negociar. Pero yo creo que esa es la explicación. Uno, ya existe algo cercano que siempre existió, y dos, a negociar. No necesariamente es automáticamente que todo el mundo se viene abajo. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gustan las preguntas finales, sobre todo la tercera pregunta final es buenísima. ¿Sí? Una pregunta final. Sí. Todos sabemos que la relación entre México y China siempre ha sido compleja, sobre todo entre los empresarios. Sabemos que México siempre ha tenido también que cuidar mucho dónde está parado frente a China por su relación y cercanía y prioridad con la relación México-Estados Unidos. Para China, la parte política siempre ha sido fundamental y relacionada a la parte económica. Mi pregunta es, ¿qué medidas o qué está haciendo México, ahora que eres embajador, para mejorar la parte política y poder con eso también impulsar una relación económica más Tienes toda la razón. Yo ya hablé de que crear confianza es un elemento fundamental para atraer más inversión china. Bueno, pegada a la confianza está la amistad. Es muy importante, la parte política. Es muy importante crear más y más un ambiente de que somos amigos, de que estamos juntos. Tenemos que enfatizarlo. Se ha hecho mucho. Acabamos de tener, vuelvo a decir, no sé si vuelvo a decir o no lo dije, el 50 aniversario de relaciones, y México, la embajada, pero también China, el gobierno, echamos la casa por la ventana con ceremonias y eventos, ¿no? O sea, en 30 ciudades de los dos países, cantidad de edificios se iluminaron con la bandera nacional del otro país, etcétera. Son cosas que le entran mucho al pueblo. Amistad no entra con los políticos. Amistad es algo que entra con la psique social. O sea, ¿no? Hay que ponerle más inversión al envío de equipos de fútbol y de ballets y de exposiciones. Eso ha sido un punto complicado recientemente. Pero tenemos que ganarnos la amistad, el amor, que nos conozcan. Conocerse es desarrollar confianza, es desarrollar amistad, es quererse. Y eso te lleva a más facilidad para hacer negocios. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos mucho al embajador Seade por su participación y pues retomamos nuestro panel. Voy a darle la palabra a Luis de la Calle. Antes lo presento brevemente. Luis de la Calle, tú eres exalumno de aquí, ¿verdad? También es tu alma mater. Y en fin, bueno, pues Luis es socio fundador y director general del despacho de la Calle, Madrazo y Mancera, un despacho muy reconocido, especialista en temas de comercio exterior, reglamentaciones, inversión, en fin, muy bien consolidado ya por décadas en el país. Luis fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía. Durante la negociación del tratado, fuiste parte, Luis, y ahí coincidimos, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y después tuviste la representación de México ante la Embajada
de Estados Unidos, en Estados Unidos, como representante de México en la parte comercial. Pues sin más, te cedo la palabra. Luisa ha preparado una presentación sobre el tema del nearshoring y cuáles son pues, las ventajas que tiene México frente a este fenómeno que se está dando en los mercados globales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Encantado de estar de regreso en el ITAM. Gracias a Alejandro, Arturo, los exalumnos del ITAM. Privilegio estar con ustedes. Ana María, Beatriz, por supuesto, privilegio estar con ustedes también. El embajador Seade decía con mucha razón que el movimiento del nearshoring no es un movimiento de cerrar empresas en China y abrirlas en México. Es un movimiento de diversificación. Es como en finanzas, diversificación de un portafolio. El punto es que si nosotros nos lleváramos el 10% de ese proceso de diversificación, no nos alcanza el país. O sea, no tenemos suficiente tierra para recibir toda esa inversión. O sea, 10% de esos volúmenes de inversión es monumental, ¿no? Y creo que el énfasis hay que ponerlo precisamente en que es un proceso de diversificación. Y los que se van a diversificar no son los chinos. Está muy bien acercarse con China. Estoy de acuerdo con que sucede, hay que hacer muchos esfuerzos, hay que ver a China como un mercado, como un socio. Pero los que se van a diversificar son los gringos, los coreanos, los japoneses, los alemanes, que están sobreinvertidos en China. Y queremos que un porcentaje de lo que antes invertían en China lo inviertan ahora en otros mercados, y México es un magnífico candidato a eso. Ahora, también me sorprendió un poco, estoy no 100% en acuerdo con Guillermo y Alejandro. Yo los sentí muy optimistas en la parte macro. La inflación no creo que va a llegar a 3% en diciembre en Estados Unidos. Y siento yo que el ajuste macro en Estados Unidos va a ser más complicado de lo que piensan, la reducción de la inflación, porque no va a ser solamente un ajuste monetario, sino también fiscal. Hay que recordar que a diferencia de 2009, la expansión monetaria en esta ocasión fue para financiar al gobierno de Estados Unidos. O sea, la Fed financió el déficit de Estados Unidos de una manera que no había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a sufrir las consecuencias de eso. Y va a ser doloroso. Yo creo que el supuesto que tiene que hacer México es que Estados Unidos va a tener una desaceleración o recesión, y no sabemos ni su tiempo ni su profundidad, pero el supuesto que debemos hacer es que va a suceder, porque el antídoto contra eso es incrementar la participación del mercado en Estados Unidos. Y que es lo mismo decir aprovechar tus ventajas del nearshoring. O sea, yo creo que fueron Guillermo y sobre todo Alejandro un poco optimistas en la macro, pero pesimistas en lo micro. O sea, yo creo que en lo micro hay situaciones que le dan a México una tremenda fortaleza y que explican por qué la economía mexicana no está tan mal, y explican también por qué el sector privado mexicano no está levantado en armas en contra de la cuarta transformación. Eso es muy sencillo, están haciendo un chorro de dinero. O sea, en México las empresas les está yendo bien en general, ¿no? Hay obviamente algunas diferencias entre algunas, pero en la parte micro México tiene dos fortalezas. Y decía Alejandro, es que no hemos crecido como los países asiáticos. Bueno, yo no estoy tan seguro sobre eso. O sea, los países asiáticos tienen tasas de inversión 2 veces la de México como proporción del PIB. Si en México estuviéramos invirtiendo lo que invierten los asiáticos, tendríamos tasas de crecimiento superiores a ellas. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta el éxito que ha tenido, digamos, los estados NAFTA, por decirlo de alguna manera, en México, con esas tasas de crecimiento que él calificó de mediocres, a pesar de que no estamos haciendo nada. O sea, si realmente quisiéramos aprovecharnos el nearshoring, tenemos que hacer 4 cosas. La primera de esas es logística, ¿no? Cruce fronterizo, carreteras, puertos, aeropuertos de primer mundo, ¿no? No aeropuertos provincianos, ¿no? Ligar todo el sur de México a la costa este de Estados Unidos. El futuro está en la costa este de Estados Unidos.
sea, en el resto de Estados Unidos ya tenemos una participación de mercado más alta, donde estamos muy subrepresentados en el este. Bueno, el este de Estados Unidos va a desarrollar el sur de México y América Central, pero eso no lo vas a hacer si no tienes logística de excelencia. En segundo lugar, necesitas energía abundante, barata, diversificada, limpia. O sea, somos una potencia industrial a pesar de que tenemos a Pemex, a CFE. Oye, pues eso habla de la competitividad de México de una manera tremenda. O sea, el norte de México crece al 6%, a pesar de que no tiene suficiente energía y suficientemente diversificada, gracias a que somos vecinos de Texas. Si aprovecháramos bien eso, el desarrollo industrial de México es imparable. Entonces, necesitamos una revolución energética y una solución al panel de solución de controversias que el embajador Seade obviamente no, esa pregunta no la podía contestar, lógico, ¿no? Porque él sabe la respuesta, que es contraria a lo que es la posición oficial del gobierno mexicano. Se requiere además entender que la lucha de la competencia con China es tecnológica, o sea, no es por el déficit comercial, es por el liderazgo tecnológico. Y eso implica apostar a favor del avance tecnológico en todos los rubros, en la nanotecnología, en la biología molecular, en la robótica, en la inteligencia artificial, en la generación de ingenieros de alto nivel. Los ingenieros del ITAM no se vayan a estudiar MBAs, vayan a estudiar ingeniería a las mejores universidades del mundo. Eso es lo que se requiere. Y necesitamos invertir tremendamente en ello. Se está haciendo, pero de una manera altamente insuficiente. Y después se requiere logística, tecnología, energía, Estado de Derecho. Efectivamente se requiere Estado de Derecho, y el Estado de Derecho lo podemos importar parcialmente a través de los paneles de soluciones de controversia. Es una gran contribución, por cierto, lo del panel, y hay 3 paneles ahora muy importantes, potenciales. El de automóviles es el primero. Hay un artículo hoy en el Wall Street Journal que vale la pena leer. El de automóviles es muy importante porque Estados Unidos supuestamente perdió, lo sabremos en los próximos días, y ahí la pregunta es si Estados Unidos va a cumplir. Necesitamos que Estados Unidos cumpla el laudo arbitral y cambie su reglamentación para que entonces México se felicite de haber ganado, pero esté sujeto a lo que decida el panel de solución de controversias en materia de energía o en materia de granos, que son los otros 2 potenciales casos que están pendientes, ¿no? Ahora, si hiciéramos esas 4 cosas, tendríamos tasas superiores a las tasas asiáticas. O sea, el costo de oportunidad de México de no hacer la tarea bien es monumental. El peso estaría a 17 pesos por dólar y la popularidad de López Obrador en 80%, si estuviéramos haciendo las cosas bien. O sea, el counterfactual, en términos de si hiciéramos las cosas bien, no tenemos obviamente forma de probarlo, pero estamos relativamente bien a pesar de todo lo que no hacemos o a pesar de lo que hacemos en contra de nosotros mismos, ¿no? Ahora, hay dos factores que creo que son muy importantes entender. Uno es que, a diferencia de la tesis de Santiago Levy, que está basada en los censos económicos de 2014 y 2009, el censo económico de 2019 muestra un incremento muy importante en la capacidad de las empresas de generar valor agregado. Les voy a enseñar un par de gráficas. Le dan a la siguiente, por favor, que no me deja hacerlo. No sirve, pero bueno, ahí viene. ¿Tengo que apuntar de algún lado? Bueno, no importa, se los cuento, pero si alguien puede moverle, se lo va a agradecer. Si ustedes ven el crecimiento del valor agregado en los censos económicos últimos, van a observar que en el censo 2019 tiene un incremento promedio anual del valor agregado de 6.5%. Si desagregan ustedes eso por sector, van a ver que la abrumadora mayoría de los sectores en México tuvieron un crecimiento del valor agregado 6.5%, pero si quitas tú a Pemex y a CFE, el crecimiento promedio en México fue de 8.9% por año.
Ese crecimiento, bueno, aquí pueden ver en esta primera gráfica, en la extremo derecho, el crecimiento de 6.4, ¿no? Comparado con los censos anteriores. Si le das a la siguiente lámina, por favor. Aquí se puede ver por sector, una antes, ese es por sector, y hasta la derecha está minería, que es Pemex, y electricidad, que es CFE, en el extremo derecho, ¿no? Si quitas esos dos sectores, el crecimiento promedio de México fue de 8.9. Ahora, el valor agregado, les recuerdo, es utilidades más nómina. Entonces, cuando tú tienes una economía donde las empresas privadas empiezan a generar utilidades y nómina, te genera tres cosas. Uno, incremento en los salarios. El incremento en los salarios empezó en 2014. El salario real. En 2017 bajó por el gasolinazo, todos los demás años, incluido 2022, el salario real está arriba. Por eso es popular el presidente, por cierto. Pero es un fenómeno que viene de los 30 años de economía neoliberal. O sea, nosotros da mucha vergüenza reconocer lo que se ha hecho bien. Y estamos viendo aquí los resultados. Uno de ellos es este. Ahora, si le hacen la siguiente, por favor, van a ver lo mismo, pero por estado. Bueno, no se necesita ser un genio para ver qué estados son los que tienen tasas de crecimiento asiáticas. Y los que tienen tasas de crecimiento negativas son Tabasco, Campeche, Chiapas y Veracruz. Pues ahí es donde están las dos empresas productivas del estado. Todos los demás sectores, todos los demás estados de México tienen tasas de crecimiento de valor agregado, que son las que le permiten la recuperación del salario. Y les decía, son tres cosas. Recuperación de salarios, una; generación de utilidades para invertir es dos; e impuestos sobre la renta. O sea, el impuesto sobre la renta de las personas morales en México ha crecido porque ha mejorado mucho el SAT, porque se hizo una reforma importante en 2013. Sí, todo eso es cierto, pero sobre todo porque las empresas están teniendo utilidades. ¿Por qué están teniendo utilidades? Porque están creando más valor. Entonces, en México tenemos una revolución desde el punto de vista de la capacidad del sector privado de generar valor. Y esa es la noticia más importante para el futuro de México y es resultado de lo que hemos hecho parcialmente. Porque si hubiéramos hecho las otras cuatro cosas que les dije, logística, energía, tecnología y Estado de Derecho, estos números serían todavía mayores. Ahora, últimas cosas, porque ya me están diciendo que me tengo que callar. El nearshoring, dale una más, por favor. Les voy a enseñar ahora, bueno, esa es inversión. Ahí pueden ver ustedes los flujos de inversión, de formación bruta de capital fijo, de maquinaria, a partir de 2014, tasas tremendas de crecimiento. Construcción completamente rezagada. Y en cambio, maquinaria y equipo muy fuerte, ¿no? Aquí ves las dos economías mexicanas que mencionaba Alejandro Werner. La siguiente. Aquí ves la inversión pública. Después de la consolidación fiscal en 2017, que empezó José Antonio Meade, la inversión pública no se ha recuperado. Entonces tenemos los niveles de inversión pública y de infraestructura más bajos de la historia, y a pesar de eso, tenemos tasas de crecimiento monumentales en nuestras exportaciones, porque hay una gran inversión en maquinaria y equipo que viene del sector privado, en parte por el nearshoring. Siguiente. Ya vamos a acabar. Vamos, si las paso. Bueno, ahí está el salario, ya les había dicho que el salario había crecido, dame una más. Y les voy a enseñar ahora las participaciones de mercado en Estados Unidos. México es la línea roja, China es la línea verde, China es 1, México es 2, Canadá es 3. Canadá ha mejorado en los últimos 2 años por un cambio en precios relativos, commodities arriba, Canadá es un exportador de commodities y manufactura abajo. El principal cambio que va a tener la economía china, el impacto que va a tener el cambio en la economía china en los próximos 10 años, es que los términos de intercambio van a mejorar a favor de la manufactura y en contra de los commodities. Bueno, eso va a hacer que los campeones de Alejandro Werner, Chile y Perú no crezcan y México crezca más. ¿Qué explica el éxito de Perú y Chile? Pues que tuvieron precios relativos totalmente favorables a ellos, como tuvo Brasil cuando Lula fue presidente. De las una más, por favor. Eso es noviembre. ¿Por qué es noviembre? El comercio exterior de noviembre, porque es importante, porque en noviembre es el primer mes que empezamos a ver una desaceleración en términos de la tasa de crecimiento con respecto a nuestras exportaciones a Estados Unidos. O sea, estábamos creciendo al 18% y en noviembre crecimos al 8%. Y no solamente las exportaciones, sino también las importaciones de insumos que se utilizan para las exportaciones de mañana.
8.7% de crecimiento de bienes intermedios. Cuando tomas en cuenta que la tasa de inflación es 8%, pues quiere decir que probablemente ya estás creciendo poco. Este es el primer síntoma de que la parte macro a lo mejor va a estar un poquito más complicada de lo que se piensa. ¿Una más? Ya acabamos. Ya. Muchas gracias. Por último, y no por eso menos importante, al contrario, tenemos a Ana María Salazar. Ana María cuenta con más de 20 años de experiencia como conductora en televisión y radio, es columnista, es analista en temas de seguridad y de relaciones internacionales y fue parte del equipo del presidente Clinton en temas de seguridad desde la Casa Blanca, del Pentágono y el Departamento de Estado. También profesora aquí del ITAM y, en fin, Ana María, eres experta en interrogar y en generar debate. Ahora te tocó estar del otro lado, pero aprovecho esa experiencia para que en tu espacio, si puedes, también retomes las interesantes intervenciones de lo que han dicho, a ver si te parece o no. Sí. Listos. Yo voy a ser más breve, en parte porque mi enfoque de la conversación del día de hoy va a ser en un área que me lleva a hacer una declaración que creo que va a ser un poco controversial. La verdad, los economistas en general tienden a ser demasiados optimistas, tal vez con la excepción de Luis. No, en verdad, y no lo digo como regaño, yo creo que es la forma en que ustedes, como se ve y se entiende el mundo en base de números y de expectativas, y generalmente las expectativas que ponen sobre la mesa con estos números, generalmente todos queremos llevarnos a que va a ser un mundo mejor, porque como eso es parte de la naturaleza humana, pensar de que las cosas van a mejorar, y nuestros ancestros, y hay estudios sobre esto, de que es algo inherente a los humanos, algo que tiene que ver con nuestras hormonas, porque si no, nuestros ancestros no hubieran salido de la cueva a buscar leña y a cazar si pensaran que en cualquier momento iba a llegar un mamut y los iba a aplastar. O sea, es parte inherente de ser muy optimistas, particularmente a los inicios, cuando inicia un año. Y lo que yo vengo aquí es como poner en la mesa que sí creo que hay razón de contener ese optimismo y pensar en este momento en situaciones relativamente o potencialmente catastróficas para la economía, que no tiene nada que ver con economía, pero sí tiene que ver con cambios sustantivos en la forma en que se está rigiendo la seguridad mundial y la seguridad regional, que eventualmente va a afectar a México. Yo soy especialista en temas de conflictos y de seguridad nacional, y nosotros por mi trabajo y la forma en que vemos el mundo, tenemos cierta responsabilidad de poner sobre la mesa cuáles son esas áreas de conflicto y de conflicto que podría tener un impacto en la economía global y por ende en la economía mexicana. Yo no soy muy optimista en lo que pueda suceder en Estados Unidos en el año entrante, no tanto por el tema económico, pero, el tema de seguridad, sino lo que está sucediendo políticamente en Estados Unidos. Yo creo que no se puede menospreciar esta división que está existiendo y lo que va a pasar en el Congreso, en la Cámara Baja, y cómo algunos de los temas que son prioritarios, y los acabamos de ver en estos últimos días, son temas que no tienen que ver con el conflicto del TEMEC, no tiene que ver con la relación de la vecindad, sino tiene que ver con temas de seguridad. Y el único comentario que voy a hacer sobre la visita que viene la semana que entra es que van a ser los temas de migración y los temas, el tráfico de fentanilo, lo que va a marcar la relación entre Estados Unidos y México en los siguientes años y medios por razones políticas.
pero son temas que están intrínsecamente vinculados al tema de seguridad y la seguridad fronteriza, que está intrínsecamente ligado a la seguridad de Estados Unidos. Por eso, por esa frontera no solamente pasan migrantes, pero también pasa fentanilo y la eventualidad de que pudiera pasar algún grupo antagónico que pudiera afectar, estoy hablando de actos de terrorismo. Eso es lo único que voy a decir sobre eso, pero la prioridad de pensar en resolver algunos de estos conflictos que tienen que ver con el TEMEC, promover el comercio, crear estas alianzas y estas ideas que deberían de ser la prioridad entre ambos países, yo creo que no van a ser la prioridad en los siguientes, por lo menos en los siguientes 2 años. Para los que tienen problemas cardíacos, tápense los oídos, porque lo que yo veo es tratar de ser realistas de lo que podría surgir en el siguiente año, y no soy la única analista que está tomando estos temas. Pero el tema de la pandemia, aunque muchos creen que ya está resuelto el tema, por lo menos desde la óptica del número de personas que estarían muriendo por el COVID, no necesariamente está resuelto en términos del impacto que está teniendo en las economías. Por ejemplo, la economía china, estamos algunos analistas viendo los números, podemos pensar que va a haber una desaceleración de nuevo, un impacto en las exportaciones chinas. Simple y llanamente vean los números y vean lo que está pasando en este momento, los pocos números que hay. Pero también hay otras pandemias que surgen. Yo me dedico todos los días a estar revisando los temas de pandemias. Hay ciertos grupos que están pasando información, por ejemplo, la influenza aviar, que ha tenido un impacto importante en una parte de la economía mexicana y estadounidense, que tiene que ver con granjas de aves, por ejemplo. Pero siempre está ese temor de que pudiera un brinco a los seres humanos, o podría haber un nuevo strain o una nueva. Entonces, les pongo esto sobre la mesa porque es enfadoso hablar sobre eso, porque pensábamos que ya habíamos salido de esa crisis, y yo sugiero que creo que es demasiado, hay mucha premura en eso. Y los que han sido más realistas en tratar de entender este fenómeno han sido las multinacionales, que con el inicio de la pandemia, la única forma que podíamos, yo fui de las primeras, si no la primera persona en el hemisferio, decir, esto nos va a llevar, esta COVID nos va a llevar a la tiznada a todos, no había con quién hablar, ni siquiera los expertos en salud, pero las multinacionales, en su visión, en su inteligencia, habían empezado ya a hacer preparativos y cambiar procedimientos desde marzo del 2020. O sea, ya estaban anticipando y ya tenían información e inteligencia de lo que estaba pasando en China, iba a tener un impacto global, y ya estaban haciendo cambios de procedimiento y tratando de empezar a anticiparlo. Todo lo que se pudo anticipar fue relativamente poco, porque también el impacto fue catastrófico para la mayoría de las transnacionales, particularmente las que estaban, las que necesitaban o requerían de las exportaciones de China. El otro tema en donde creo que debemos de ponerle mucha atención, ya llevamos varios años hablando sobre este tema, y que ya no es tema de que sea un cisne negro, o sea, tenemos, y no es un tema de cuándo, no es un tema si va a suceder o no, es un tema de cuándo. Es un ataque cibernético que va a ser devastador. Y puede surgir en cualquier momento, y la pregunta es qué tan preparados están los países para estos tipos de ataques. Estoy hablando que de un día para otro el sistema bancario se cae, o la red eléctrica de Estados Unidos, de la mitad del país es afectado, o que la Unión Europea no pueda importar el poco gas que están consiguiendo en este momento porque se cae el sistema. Es tan preocupante esta realidad de que las mismas empresas aseguradoras ya están hablando de que va a llegar un momento que ya no van a poder asegurar empresas ante este tipo de ataques. Y eso nos está diciendo algo. Cuando una aseguradora ya no te quiere asegurar, ¿sí?, ya te está diciendo que viene o puede suceder algo catastrófico. Y entonces siempre cuando hablo con mis estudiantes o los analistas de seguridad, le dije, vean lo que están haciendo las aseguradoras y qué son las recomendaciones que están haciendo. De hecho, con el tema de COVID, las aseguradoras empezaron a alzar la mano y decir, oh my God, esto estaban viendo de cómo dejar de asegurar. Yo estoy siguiendo muy de cerca algunos de los conflictos más interesantes, que era una de las preguntas que le quería preguntar al embajador Seade, porque
Todavía en los últimos 20 años, la mayoría de los gobiernos, entendiendo la importancia de estos acuerdos comerciales o el comercio exterior, en tratar de crear bienestar, crecimiento, que podía permitir gobernabilidad, buscaban evitar conflictos, incluyendo Estados Unidos. Pero llega un tarado como Donald Trump a la presidencia, en donde en cierta forma estuvo dispuestos a arriesgar mucha de esta estabilidad y estos acuerdos comerciales que desde una óptica de seguridad nacional habían promovido cierta estabilidad alrededor del mundo, literalmente alrededor del mundo, y llega Donald Trump y lo primero que hace es decir, Estados Unidos ya no le entra al TPP, ¿sí? Y eso fue una desgracia desde la óptica de seguridad nacional, porque era la herramienta más importante que tenía Estados Unidos en su momento para contrarrestar a los chinos. Y ahora el TPP que existe, Estados Unidos no es parte del TPP y los chinos van a aprovecharse de estos acuerdos comerciales. Yo sí creo que eventualmente va a haber un conflicto comercial importante entre Estados Unidos y se va a ver reflejado en México. ¿Por qué? Por el TEMEC. Este artículo, esta idea de que Estados Unidos va a permitir un acuerdo comercial con México, yo creo que está en duda. Y es un tema, como le dijo el embajador Seade, es un tema político. Pero en esta coyuntura de tanto barullo, de tanto desorden, no me sorprendería que China aprovechara de invadir y ya tomar posesión sobre Taiwán. De la misma forma que no nos debería haber sorprendido lo que está sucediendo con Rusia al invadir a Ucrania. Muchos analistas en su momento dijeron, sí, la CIA y los americanos están exagerando porque estaban diciendo que iba a surgir esta invasión. ¿Por qué decían eso? Porque decían, no, pues ¿cómo va Rusia a invadir en este momento económico tan difícil para el mundo? Putin de veras se va a echar ese tiro sabiendo el impacto que iba a tener en la economía de su país, pues se lo echó. Entonces ha habido un cambio y esto se los quiero dejar como mensaje, es que asumíamos que los líderes en su lógica de mantener gobernabilidad en el país iban a buscar promover mecanismos para asegurar crecimiento. Y uno de los mecanismos más importantes que ha existido y que ha reducido, y se ha demostrado que ha reducido conflicto alrededor del mundo, son acuerdos comerciales, ¿sí? Eso es una explicación, o sea, es increíble pensar que en la Unión Europea, que Francia y Alemania hace 70 años estaban en guerra, ¿sí? La gran apuesta de la Unión Europea que esto iba a asegurar que no iba a haber una guerra entre estos países, ¿sí? Y la gran apuesta del TEMEC en su momento y del NAFTA en su momento era de que iba a reducir los conflictos entre ambos países porque la prioridad o la discusión pública siempre sería de estos acuerdos comerciales. A Luis de la Calle seguramente le enfadaba tener que estar en reuniones donde estaba la Procuraduría y estábamos todos los expertos de seguridad. Eso dejó de existir. Esas reuniones ya fueron aparte, son culturas completamente diferentes y la capacidad de resolver los conflictos son completamente diferentes. Eso ha cambiado, porque la apuesta, incluyendo lo que pasó con Donald Trump y lo que está en cierta forma pasando aquí en México, la apuesta no es proteger el comercio exterior ni estos acuerdos comerciales. Hay una visión en donde es muy diferente la lógica de hacer decisiones buscando beneficios políticos que no necesariamente están ligados a proteger estos acuerdos comerciales. Entonces yo hago la pregunta y les dejo esta inquietud. ¿Qué pasaría en este momento si pierden los paneles y surge multas y surge sanciones, no solamente que las partes no quisieran cumplir, ¿sí? Y te digo, yo también creo que hay que seguir muy de cerca a ver si Estados Unidos va a cumplir con las sanciones. Mi impresión es que sí los van a cumplir, porque dentro del Congreso traen un desmadre, ¿sí? Que nadie le va a poner mucha atención a eso. Estoy hablando del Congreso de Estados Unidos, mucha atención a lo que va a suceder, ¿sí? Pero va a llegar un momento y yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si México dice, pues no vamos a pagar, no vamos a hacer, ¿qué nos van a hacer? Entonces surgen multas, presiones y la apuesta tal vez es que el beneficio político sigue siendo mejor para un gobierno como el actual, estar confrontándose aún en materia de comercial que es tan importante país,
a tratar de ceder y tratar de buscar una forma más diplomática y sobre todo respetando los acuerdos comerciales. Entonces, les dejo estas interrogantes. ¿Por qué? Porque sí creo que apostar que la lógica de estos gobiernos, no solamente de lo que fue Trump, lo que es este gobierno y otros gobiernos, de que se debe de proteger por lo menos lo que permite el crecimiento de los países, particularmente en esta situación de crisis, es un error, ¿sí? Ahora de nuevo, desafortunadamente, el contexto político y el contexto tal vez de ambiciones personales, en el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, sus legados van a ser más importantes del legado comercial y la posibilidad de dejar una estructura que permite o asegure el crecimiento de los países en los siguientes años. Entonces, dejo esa inquietud. Muchas gracias por sus participaciones, gracias por extender 15 minutos más esta mesa. Pues no acabamos con una nota tan optimista, desafortunadamente. Se vienen además, complementaría con lo que dijo Ana María, pues momentos electorales, ¿no? Procesos electorales en México y en Estados Unidos en el 24, en Canadá probablemente antes del 25. Y pues siempre hemos visto que en estas últimas fechas se ha tomado la parte de política comercial como la piñata electoral y también a México como la piñata electoral, y en vez de unirnos e integrarnos y tener una visión común, vamos a ver pues 2 años complicados en ese frente. Pues muchas gracias y pues que siga el seminario. Muchas gracias.